Bien, hermanos, buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos permite por este medio transmitirles la enseñanza de su palabra, pidiendo que, y es nuestro deseo, sea de mucha edificación, que la gracia de Cristo sea derramado en nuestros corazones y que podamos, hermanos, en este día, el día del Señor, poder compartir con nuestra familia, disponernos para las cosas, para lo que el Señor ha dispuesto este día, y que aún a la distancia, que no sea esto un impedimento, hermanos, para que tengamos presente el día del Señor. Así que vamos a orar para así continuar con los sermones expositivos del capítulo 13 de la carta a los Romanos. Hermanos, oremos, por favor. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia y tu gran amor para con nosotros. Gracias porque siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros para limpiarnos, librarnos de todas nuestras maldades y de nuestras iniquidades. Gracias damos por el sacrificio glorioso de Cristo en la cruz por nosotros, Señor. Gracias porque a través de sus méritos nos podemos acercar confiadamente, no reconociendo nada en nosotros, Señor. Y solo confiando en los méritos de Cristo nos presentamos ante ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé la capacidad, el entendimiento y nos permita abrazar estas verdades con nuestro corazón. Permítenos glorificar tu nombre a través de nuestras vidas y sobre todo, como hemos estado aprendiendo, en el trato con las autoridades civiles. Te suplicamos que nos ayudes y que tu gracia y misericordia sea sobre nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a leer nuevamente, Romanos capítulo 13, del verso 1 al verso 7. Es allí donde nos hemos centrado en estos sermones. Toda esta parte trata de forma específica de la relación del creyente con las autoridades civiles. Y vamos a leer, me permito leer, Romanos 13 del 1 al 7. Dice el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Porque si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Con este sermón, hermanos, pretendemos finalizar lo que Pablo nos ha enseñado sobre las autoridades superiores. Y recordemos que para explicar estos 7 versos hemos
seguido la siguiente estructura. Del verso 1 al verso 7, primero vimos cuál debe ser nuestra actitud con las autoridades superiores. Claramente el verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. De manera que nuestra actitud ha de ser de sometimiento. Y en segundo lugar, vemos en lo siguiente que Pablo escribe 7 razones para someternos precisamente a las autoridades civiles. Entonces, el apóstol Pablo nos da el mandato que debemos someternos y nos da 7 razones, por lo menos. Observamos 7 razones guiándonos por un autor, en lo que se distinguen 7 razones para ese sometimiento, los cuales vamos a recordar. Debemos someternos a las autoridades superiores, primero porque ellas existen por decreto divino. Son instituciones que Dios ha establecido conforme ha sido su voluntad. En segundo lugar, debemos someternos porque la resistencia a estas autoridades superiores, al ser establecidas por Dios, implican resistencia a Dios mismo, resistencia contra el designio de Dios en este asunto particular. En tercer lugar, debemos sujetarnos o someternos porque si no lo hacemos, quebrantamos las leyes civiles, entonces desobedecer trae castigo. Entonces, a razón del castigo debemos someternos. En cuarto lugar, debemos someternos por el bien que las autoridades nos ofrecen. En este caso, restringen el mal. Y también debemos someternos porque en quinto lugar el gobierno sirve para promover el bien. Restringe el mal y promueve lo bueno. Esos son los propósitos ordenadores de Dios para las autoridades civiles y dado a esa función nosotros debemos respetar dichas autoridades. En sexto lugar, debemos someternos porque relacionado con el castigo, entendemos que los gobernadores o las autoridades superiores están facultados por Dios para infligir castigo, y eso lo explicamos en un sermón. Y en séptimo lugar, que fue lo último que vimos el domingo pasado, es que debemos sujetarnos a las autoridades civiles por causa de la conciencia. Y veíamos, hermanos, que esta razón es de mucho peso para nosotros los creyentes. Hoy veremos finalmente y como conclusión los versos 6 y 7. Y vamos a ver, lo que vamos a ver en los versos 6 y 7 son particulares de nuestra responsabilidad ante el gobierno, que en este caso, como vemos en el texto, es pagar los tributos e impuestos y todo lo que le debemos al gobierno civil, que Pablo lo dice, honra y respeto. De manera que eso es lo que vamos a ver en los versos 6 y 7. Particulares de nuestra responsabilidad ante las autoridades superiores, pagar los impuestos, pagar los tributos, pero no solo eso, sino que también le debemos respeto y honra. Y esto evidencia de forma práctica nuestra sujeción. Entonces vamos a ver los versos 6 y 7. Nuestra responsabilidad particular de pagar los impuestos. Como todo lo visto hasta aquí, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a enseñar un asunto que no es muy común y que, como todo lo demás que hemos visto hasta ahora en esta sección, es contrario al mundo y no es fácilmente aceptado por nuestra sociedad contemporánea. Hermanos, bien sabemos que pagar impuestos o tributos
Es algo a lo que constantemente la sociedad se resiste a hacer. Y si se hace, si pagamos los impuestos, debemos reconocer que no lo hacemos con la mayor disposición o con una conciencia tranquila. Nos cuesta asumir esta responsabilidad. Y esto quizás a diferentes movimientos anárquicos que luchan contra el Estado para disminuir e incluso evitar el pago de impuestos. Y este asunto de los impuestos está, hermanos, en la sociedad actual puesto en tela de juicio, pues realmente lo que vemos en el ambiente es que se quisieran eliminar por completo o disminuir disminuir seriamente. Así que vamos a ver qué es lo que Pablo nos quiere decir con estos versos con relación a esta responsabilidad que tenemos. Para que veamos un contexto de cómo está la situación o la opinión que la sociedad tiene de los impuestos, voy a traer una cita que encontré en internet y ilustra un poco lo que se piensa en la sociedad moderna de este asunto de los impuestos. Y esto habla sobre la resistencia fiscal, que básicamente es negarse a pagar impuestos. Mucha gente hoy se niega a pagar impuestos debido a un desacuerdo con la naturaleza de la institución que recauda los impuestos o con algunas políticas de la institución. Entonces ellos se abstienen de pagar los impuestos por algunas diferencias contra las autoridades superiores. A menudo la resistencia fiscal ha estado vinculada, dice esta información, que la resistencia fiscal ha estado vinculada a razones de conciencia, lo cual me parece interesante porque Pablo justamente nos manda a pagar los impuestos precisamente por la conciencia. Por nuestra conciencia debemos pagar nuestros impuestos, pero lo que estos movimientos dicen es que a causa de la conciencia no los paguemos, totalmente contrario a lo que Pablo nos está enseñando. Y vean lo que piensan. Algunos movimientos con esta resistencia son, por ejemplo, los pacifistas y los antimilitaristas. Algunos miembros de grupos religiosos como los cuáqueros. Ellos se oponen al pago de impuestos o de algunos impuestos porque optan por no financiar, dicen ellos, actividades violentas del Estado. Como nosotros bien sabemos o conocemos, muchos de los impuestos son utilizados para la fuerza pública, para la policía, el ejército y todas esas cosas. Entonces estos movimientos pacifistas y antimilitaristas se oponen a pagar impuestos porque saben que esos impuestos van destinados a lo que ellos llaman la violencia del Estado. Entonces, por su conciencia, ellos dicen no los deben pagar. Estos grupos no entienden lo que ya explicamos en el texto, el uso legítimo que tiene la autoridad superior de la espada. La fuerza del Estado debe ser financiada por los impuestos. Y vamos a ver que eso, hermanos, hace parte o permite que las autoridades superiores cobren impuestos. Y además, esta resistencia fiscal es promovida por ideologías antiestatistas. Estas ideologías antiestatistas son aquellas que rechazan de plano al Estado, desean reducir y limitar al Estado en un mínimo, y algunos liberales promueven una sociedad sin Estado como grado máximo. Entonces,
Estas ideologías se resisten no solo al Estado, sino obviamente también que promueven la resistencia fiscal, y obviamente también están los antiautoritarios. De hecho, se habla, hermanos, de algunos métodos usados por estas personas con estas ideologías para no pagar impuestos. Uno de ellos es lo que se conoce como la redirección. Es muy común ver, sobre todo a personas famosas y de mucho dinero, que hacen donaciones o fundaciones con el dinero que deberían dar al Estado pagando los impuestos. Entonces ellos, en lugar de pagar estos impuestos, crean fundaciones y donaciones, y así evitan de alguna manera librarse de algunos impuestos. Y un famoso dijo: no estoy negando pagar mis impuestos, estoy realmente pagándolos, pero estoy pagándolos a quienes pertenecen porque ustedes se niegan a hacerlo. Entonces esta persona no pagaba sus impuestos porque decía que no se usaba para lo que él quería que se usara, quizás ayudar a un grupo vulnerable de la sociedad. El error de esta persona, como veremos hoy, es el desconocimiento de los principios bíblicos que se han establecido por Dios. Ahora, lo que yo pienso es que si quiere ayudar al prójimo realmente, pague sus impuestos y cree sus fundaciones, pero no con el dinero que en esencia no le pertenece. Le pertenece al Estado, pues el Estado tiene el derecho de demandar de sus ciudadanos dichos impuestos, y lo vamos a probar por las Escrituras. Algunos pretenden o proponen como que se permita objetar conciencia para impuestos, lo cual implicaría que las personas podrían elegir qué impuestos pagar y cuáles no, o de decidir en qué se tienen que invertir los dineros recaudados. Y como has dicho un momento, estos movimientos son los pacifistas, los antimilitaristas, y que tienen la tendencia de debilitar la fuerza del Estado. Esto para que entendamos un poco el ambiente con el tema de los impuestos, y ya quizás podemos ver por qué en nuestra sociedad se halla una apatía a dicha responsabilidad. Se promueve esto con auge gracias a que también, hermanos, la resistencia a la autoridad ha ido creciendo en forma, diría, desmedida en nuestra sociedad actual. Pero eso es lo que vemos en el mundo, y que en alguna medida nos ha afectado a nosotros porque vivimos de forma constante quejándonos por esta responsabilidad. Pero, ¿qué principio, hermanos, nos enseña la Biblia de este asunto sobre los impuestos? Hagamos la pregunta: ¿es legítimo que paguemos impuesto a la autoridad civil? ¿Y con qué actitud debemos hacerlo? Vamos a desarrollar estos asuntos en los versos 6 y 7 que voy a leer. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Notemos, hermanos, que el verso comienza con la frase pues por esto mismo, pues por esto pagáis. Y esta frase pues por esto implica que por todas las cosas que ya se han dicho y se han explicado en los versos del 1 al 5, a saber, porque el gobierno ha sido instituido por Dios, por las funciones que cumple el gobierno: promover el bien, castigar el mal, el uso legítimo de la fuerza, por esas funciones que cumple, y por causa de la conciencia, que es la razón más inmediata,
Nosotros los creyentes debemos pagar los impuestos, hermanos, por todo lo que ya Pablo nos ha explicado, porque el gobierno es instituido por Dios, porque el gobierno cumple unas funciones y por nuestra conciencia, entonces nosotros los creyentes debemos pagar los impuestos. Así que según este pasaje, y ya con este conector, es lícito, hermanos, y es justo y es nuestra responsabilidad que nosotros paguemos los impuestos y que el Estado o la autoridad superior los cobre. Según un autor, la palabra pagar es la traducción de una palabra griega que alude al pago de algo debido y no a una contribución voluntaria, como lo refuerza el término debéis, pagar. Y luego dice el apóstol Pablo en el verso 7, pagad a todos lo que debéis. Es decir, que con estas palabras Pablo está diciendo que pagar los impuestos no es una contribución voluntaria, sino, hermanos, el apóstol reitera que el pago de impuestos es obligatorio. Así que los impuestos o los tributos no son ofrendas voluntarias u opcionales que se entregan para respaldar al gobierno. Su pago es una obligación de todos los ciudadanos. Los cristianos tenemos la responsabilidad moral, y no solo moral, sino espiritual, de pagar los impuestos, porque Dios lo demanda. Hacer trampa en el pago de los impuestos es un crimen contra el Estado y un pecado contra Dios. Así que, hermanos, esto también es un asunto serio. Pienso que bien comenta Calvino al decir que en cuanto al método para pagar las tallas, peajes y contribuciones, los impuestos, este pasaje no lo dice, porque en él no se trata sino de limitar y señalar los principios sin tener en cuenta cómo deben aplicarse a cada cosa detalladamente. Es decir, aquí no vamos a hablar de que si el porcentaje de este impuesto o que tal impuesto es viable o no, porque no es nuestra competencia. Aquí, según la palabra, lo que nos compete constatar es el principio bíblico y dado por Dios que tienen las autoridades superiores de cobrar impuestos y de nuestra responsabilidad de pagarlos. Así que no vamos, hermanos, a entrar en detalles sobre los métodos, sino vamos a hablar sobre ese principio, hermanos, de nuestra responsabilidad y del derecho, en este caso, que tiene el Estado de cobrar impuestos. Y lo primero que vamos a establecer, hermanos, es que esto realmente es un principio que ha sido establecido por Dios. Y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento y lo vamos a ver ratificado y lo vamos a ver confirmado también en el Nuevo Testamento. Comenta un autor que el primer registro de tributación en la Biblia se halla en Génesis capítulo 41, verso 36 y verso 48 al 49. Quizás usted conoce la historia cuando José fue nombrado gobernador de Egipto. Conocemos la situación que el faraón tuvo un sueño que fue interpretado por José y que dicho sueño era que iban a haber 7 años de abundancia y luego iban a ser seguidos por 7 años de escasez. ¿Cuál fue la orden dada por José para afrontar la calamidad una vez hecho gobernador de Egipto? La orden fue almacenar la 1/5 de lo producido del grano durante el tiempo de abundancia. Y esto podemos ver que fue una sombra de un impuesto para cubrir esa calamidad. Ahora, lo interesante es que algunos años después hubo otra hambre en la tierra. Y ahora aquí ya se establece de manera permanente la ley que exigía que cada año
el pago al faraón de la quinta parte de la producción de la tierra. Y me voy a remitir a Génesis capítulo 47 en el verso 26. Permítanme un momento. Génesis capítulo 47, verso 26 dice: entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Y este autor comenta que puesto que José fue dirigido por Dios de una manera tan especial y clara, parece razonable suponer que el modelo tributario en que se paga el 20% de impuesto al gobierno humano fue al menos ratificado por Dios. Entonces vemos que aquí lo que José hace es establecer un impuesto que se debía pagar al faraón. Y al ser José un instrumento con la iluminación de Dios, vemos cómo el Señor, hermanos, respaldó la vida de José. No nos cabe duda que esto, hermanos, fue también ratificado por Dios, porque fue Dios quien seguramente iluminó a José para estas decisiones. Ahora, esa es la primera tribución que vemos, hermanos, o recolecta de tributos que vemos en la Biblia. Pero si miramos, cuando Dios constituyó la nación teocrática de Israel, quedó establecido el principio, hermanos, de un sistema tributario. Y vemos en los diezmos una figura de los impuestos. Obviamente, hermanos, esto iba ligado de lo religioso con lo civil, porque estamos hablando de una nación teocrática, así que los diezmos podrían ser una figura de los impuestos, y vemos que aquí se establece el principio de un sistema tributario en una nación. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 27, verso 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Este diezmo era destinado a los levitas. Recordemos, ellos carecían de tierra para sostenerse, y como estaban dedicados tiempo completo al sacerdocio, era menester que se cobrara este tributo o este diezmo para suplir, hermanos, las necesidades de los sacerdotes. Y eso lo vemos en Números 18:21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora, estos líderes religiosos también cumplían funciones de autoridad civil. Recuerden que el sumo sacerdote era autoridad civil. Así que esto, hermanos, es un impuesto para sostener a una nación teocrática, que iba de la mano lo religioso con lo civil. Si hacemos memoria de los estudios dominicales que bien nos explicaron nuestros hermanos maestros en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números y de Levíticos, nosotros vemos que los hermanos nos explicaron que los diezmos que debían pagar los israelitas equivalía a un 23,33% aproximadamente. O sea que no era un 10% solamente, sino que los diezmos que pagaban los judíos equivalía, si sumamos todas las responsabilidades impuestas por Dios en su palabra, equivalía a un 23,33% aproximadamente. Recuerden que ellos pagaban, como lo estudiamos en Deuteronomio, ellos pagaban además del mencionado diezmo ahorita en Levítico, ellos pagaban además de ese diezmo, pagaban un diezmo anual de festividades.
Eso usted lo puede corroborar en Deuteronomio 12, 10 al 19. También un diezmo que correspondía al 3,33% y que se debía dar cada 3 años y que se usaba para aliviar a los necesitados, huérfanos, viudas y extranjeros. Eso está en Deuteronomio 14, 29. Había otro que se especificaba para el templo en Éxodo 30, 14. Este fue el que le cobraron a Jesús, que equivalía a 2 dracmas, como también lo vamos a ver ahorita. Entonces vemos que habían varios diezmos que los judíos pagaban para el sostenimiento de los sacerdotes, del tabernáculo y para ayudar a los necesitados. Estos de forma explícita se debían recolectar. Y hay otros, hermanos, que de forma indirecta también se recolectaban para otras necesidades. Así que ahí podemos ver claramente, hermanos, el principio. Cuando Dios establece la nación teocrática de Israel, también establece un sistema tributario y que con todo lo que los judíos tenían que pagar equivalía a un 23,33%, casi 24% aproximadamente. Así que Dios está estableciendo ese principio, hermano. Ahora, que el principio está establecido en toda la Biblia y no solo en el Antiguo Testamento, lo corroboramos con este texto de Romanos. Hermanos, Pablo está diciendo claramente en Romanos capítulo 13, pagar los impuestos, pagar los tributos. De esta forma él está ratificando que debemos pagarlos y que el Estado debe cobrarlos. Pero, hermanos, tenemos el mayor ejemplo de todos, el ejemplo por excelencia y el que nos debe confirmar que verdaderamente nosotros debemos asumir esta responsabilidad frente a las autoridades civiles. Y es el ejemplo de nuestro Cristo, el ejemplo de nuestro Salvador. Vamos a ver en los evangelios que nuestro Cristo pagó el impuesto a los de su propia nación, a los judíos, como también, hermanos, pagó el impuesto a los romanos, que en su momento tenía subyugada la nación judía. Y vamos a ver estos ejemplos de nuestro Cristo. Mateo capítulo 17, verso 24 al 27 dice: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí, hermanos, se está hablando de ese impuesto que se daba al tabernáculo en la época, en esta nación teocrática de Israel. Es el impuesto, el diezmo establecido en Éxodo 20, en donde todo judío mayor de 20 años debía pagar estos 2 dracmas. Y al parecer no, Jesús y sus discípulos habían estado recorriendo toda Palestina y no habían estado en este lugar. Una vez ellos llegan a Capernaum, se acercan los que recolectaban el impuesto y le preguntan a Pedro: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y note que Pedro, sin vacilar y sin Jesús estar presente, dice: sí. Entonces vemos que luego Pedro entra a la casa, es decir, que este impuesto se lo cobraron a Pedro no estando Jesús presente, pero cuando Pedro llega a la casa, ya Jesús, como lo conoce todo, habla primero
Y esto, hermanos, es de notar. Ahora, este impuesto equivalente a 2 días de salario aproximadamente, que era recolectado anualmente entre los hombres mayores de 20 años y que se usaba para el mantenimiento del templo, los hijos de los reyes estaban exentos del pago de impuestos. Por eso Jesús le hace la pregunta a Pedro. Y técnicamente lo que Jesús quiere dar a entender es que al ser él el Hijo de Dios, no debía pagarlos. Sin embargo, para darnos la enseñanza, y como dice textualmente el texto, para evitar ofender a alguien por causa de la conciencia, Jesús accedió a pagar el impuesto por él y por Pedro. Lo hizo de forma milagrosa. Ahora aquí quiero hacer un paréntesis, una aplicación válida, creo. El Señor, hermanos, provee lo que necesitamos. A veces nos abstenemos de cumplir con nuestros deberes fiscales porque decimos es que no nos alcanza, porque me falta. A veces es falta de organización y de tener una mayordomía bíblica de las finanzas de tu hogar. Pero por otro lado, hermano, si te dispones a pagar lo que es tu responsabilidad, créeme que el Señor te ayudará para cumplir con todas ellas. Aquí lo hizo de manera milagrosa y esto, hermanos, nos debe ayudar para que cumplamos esta responsabilidad y dejemos de poner tantas excusas y confiar en el Señor. Así que ahí vemos el primer ejemplo de Cristo pagando este impuesto al templo, este diezmo. Ahora, en la época de Cristo, sabemos que esto se había convertido en un negocio. Los sacerdotes de la época no lo administraban de la forma correcta. De hecho, el impuesto se tenía que pagar con una moneda en específico y hasta los cambistas hacían negocio con esto. Añada que este dinero iba a las arcas del templo donde se encontraban los principales enemigos del Señor. Pero con todo eso, el Señor no resistió el pagarlo, pues es la voluntad de Dios. Otro caso, hermanos, es uno de los episodios, podemos decir, más famosos de Cristo, pues solo Cristo pudo desentramar este engaño de la forma en que lo hizo, y usted conoce el pasaje. Mateo capítulo 22, versos 15 al 21, dice: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. ¡Wow! Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijeron: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Como comenta Hendrickson, Cristo aquí no evadió el asunto de si se debía pagar tributo a César o no. Él no evadió. Cristo aquí no se salió por la tangente, sino que le está diciendo claramente a estas personas: sí, debes pagar el tributo a César. Ellos le estaban diciendo: ¿es lícito dar tributo a César o no? Jesús les dice: sí, paga el impuesto, paga el tributo, porque al decir: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, lo que Jesús les quiere decir a estos herodianos es: honrar a Dios no significa deshonrar al emperador rehusándose pagar los impuestos. De esta forma, Cristo, hermanos, reconoce el derecho de César a medir y recolectar los impuestos
y hace un deber de los cristianos el pagarlos. Así que darle a Dios lo que es de Dios no implica que no tengamos que cumplir con nuestra responsabilidad de pagar los impuestos o los tributos. Más bien, por honrar a Dios, hermanos, debemos hacerlo. Así que ya sabemos de dónde aprendió el apóstol Pablo este principio. Es la voluntad de Dios. Así Dios lo ha ido estableciendo a lo largo de la historia. Cuando constituyó, hermanos, a su pueblo, Él estableció un sistema tributario. Cristo reafirma ese derecho que tiene el Estado y esa responsabilidad que tenemos nosotros. Ahora es interesante notar este detalle. Pablo habla en Romanos 13 de tributo e impuesto. Parece haber una diferencia. El tributo, según algunos, era pagado por individuos que vivían en una nación conquistada. Ejemplo, los judíos pagaban tributo a Roma porque habían sido conquistados por Roma. Y el impuesto era el que se cobraba a los de una misma nación. Hermanos, vemos que Cristo pagó ambos impuestos. Tanto el impuesto o el tributo demandado por César y el gobierno romano, y el demandado por los de su propia nación. Y es por eso que Pablo en Romanos 13 va a decir: pagar los tributos, pagar los impuestos. Esto, como sabemos, fue confrontante para los judíos, como lo es para nosotros hoy. Pues siempre los judíos se resistieron a estos asuntos. Y recordemos que Pablo le escribe a la iglesia de Roma, que estaba también constituida en su mayoría por judíos. Eran judíos que vivían en Roma y que a veces, hermanos, sus impuestos iban a parar a la idolatría, al desenfreno, pero aún así, hermanos, ellos debían asumir esta responsabilidad. Ahora Pablo, en el mismo verso 6 del capítulo 13, nos da la razón del por qué pagar estos tributos. Dice la parte B del verso 6: porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Nosotros debemos entender, como ya se ha explicado, que las autoridades son siervos de Dios. No olvidemos eso, hermano. Y que por ser siervos de Dios se tienen que dedicar a esto mismo. Por ende, es justo que se paguen los impuestos para el mantenimiento de los magistrados. El presidente de nuestra nación, hermanos, atiende a esto mismo. Se dedica 24 horas al día. A veces uno piensa que la vida de un presidente es relajado en su palacio, pero esto es un hombre que trabaja 24 horas, hermanos. Y es una vida de desgaste, de dedicación. Entonces, hermanos, porque ellos se dedican continuamente a esto, es lícito que cobren impuestos para que tengan con qué mantenerse. Y ahí vemos una figura de lo que hacía la nación teocrática de Israel con los sacerdotes que se dedicaban a este ministerio. Ahora también debemos de saber que es lícito, porque para cumplir el servicio que Dios demanda de las autoridades civiles, se le debe proveer los recursos necesarios para cumplir con el propósito ordenador de Dios. Si no pagamos los impuestos, hermanos, estaremos debilitando al Estado para cumplir el principio ordenado por el cual Dios les ordenó. Ahora, porque Pablo, ahora vemos, o mejor entendemos, por qué Pablo habla de esto como una deuda. Pagáis lo que debéis, hermanos, porque al pagar los impuestos, en cierto modo estamos pagando por los privilegios de una sociedad relativamente ordenada. Pagamos por una protección policial, por buenos caminos, tribunales
etcétera, etcétera. Y son cosas que nosotros disfrutamos. Y hermanos, sabemos bien que esto es posible por el pago de impuestos. Hermanos, cuando nosotros miramos las naciones desarrolladas y que tienen una economía estable, no pensemos que allá no se pagan impuestos. Si usted ve Estados Unidos, que es una nación rica, también, hermanos, es rica en cobrar impuestos. Y esto debemos entender va en cierta manera ligado. Hermanos, recordemos que los gobiernos, aún los peores gobiernos, ofrecen un bien a la sociedad. Y cuando pagamos los impuestos, le estamos dando las herramientas para que ellos cumplan las funciones que tienen que cumplir. Los comentaristas hacen un detalle interesante en la palabra servidores que usa Pablo, porque son servidores de Dios. En el griego no es la palabra común diáconos que se usa, que significa servidores, sino que es interesante que la palabra que Pablo usa aquí para servidores es leitorgoi, que se traduce como ministros. Y es la misma palabra con la que se designa a los ángeles en Hebreos 1:7, e incluso Pablo la usa para designarse a sí mismo como ministro de Cristo. Lo cual es interesante, hermanos. A esto Henry se pregunta, ¿no sugiere esto que al fin y al cabo las autoridades deben su autoridad no a la gente, sino a Dios, ante quien son responsables de todas sus acciones? Ellos son ministros de Dios para mantener el orden público. Y pregunta, ¿y no se deduce de allí que los ciudadanos deben considerarlos de dicho modo? Y que cuando estos funcionarios cumplen sus deberes, aún el de recaudar impuestos, aquellos deben honrarlos como corresponde, pregunta Génesis. Porque son servidores de Dios, hermanos, así es simple. Esto lo debemos tener siempre presente. Ahora, si esos impuestos están siendo mal usados, saber que los magistrados y todos aquellos que tienen dicha responsabilidad de administrar estos bienes, hermanos, ellos han de rendir cuentas a Dios por cada una de sus acciones, porque son siervos de Dios. Y es a Dios a que tienen que rendir cuentas. Así que no piensen las autoridades que hacen un despilfarro de los impuestos que paga la sociedad. Pueda que aquí y ahora salgan bien librados, pero has de saber que un día tendrás que dar cuenta a Dios por tus acciones y tendrás que rendir cuentas a Dios por la responsabilidad que Él te ha dado de ser una autoridad civil. Así que deberás asumir las consecuencias de tu negligencia y de tu grave pecado. Calvino comenta aquí que el apóstol les recuerda que todo cuanto reciben del pueblo no debe emplearlo como instrumento de disolución o para satisfacer sus apetitos desordenados. Ahora, hermanos, Romanos 13:7 va a decir, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pienso que para nuestra sociedad moderna es más fácil pagar los impuestos que darle honra o el respeto debido a las autoridades. El apóstol Pablo nos dice que también no solo debemos pagar los impuestos, sino que, como ya lo vimos antes, debemos, hermanos, honrar y respetar a la autoridad civil. Como comenta un autor, lo que Pablo quiere decir aquí es probablemente algo así. No es suficiente que os limitéis a pagar vuestros impuestos. Decirle a los funcionarios, aquí está el dinero y ahora fuera de aquí, no servirá, hermano. Vosotros debéis respetar a estas personas a causa de su investidura y honrarlos por su fiel tarea dada por Dios. Recordemos
Ellos son ministros de Dios, siervos de Dios para estos asuntos, y que por medio de lo que se hace con este dinero, no solo la gente en general, inclusive nosotros mismos, se beneficia, sino que también de alguna manera, hermanos, la iglesia y la causa del evangelio también lo hace. Así que, hermanos, creo que es claro que nuestra responsabilidad y con particular del Estado, hermano, como vemos en este texto, es pagar los impuestos, y debemos entender que esto es un derecho que tienen los gobiernos y las autoridades civiles, y esto ha sido, hermanos, un principio que Dios ha establecido para la sociedad. Para finalizar esta parte de las autoridades civiles, me parece bien decirles, o más bien recordarles, nuestra responsabilidad como creyentes ante la autoridad civil. Y voy a usar la Confesión Bautista de Fe, párrafo 3, capítulo 24. Y dice: habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas. Ahí va una. Que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. Y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Según la confesión, hermano, podemos decir de forma general que tenemos 3 responsabilidades como creyentes ante las autoridades civiles: la sujeción en todas las cosas lícitas, ofrecer oraciones, hermanos, y llevar vidas piadosas, ser ciudadanos excelentes que glorifiquen al Señor por cómo asumen su rol en la sociedad y en el país en que nos encontramos. Y voy a comentar brevemente, hermanos, estas 3 responsabilidades con las que queremos finalizar esta sección de Romanos 13. Primero, hermanos, la sujeción en todas las cosas lícitas. Esa es nuestra principal responsabilidad. Se le debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que la autoridad superior nos mande. Esta expresión de cosas lícitas que aparece en la confesión en este párrafo nos libra a nosotros de la arbitrariedad de los gobiernos y de la nuestra. Hermanos, si hay algo lícito, ya sea que se encuentre explícito en la palabra de Dios o que va en la misma dirección de lo que la palabra de Dios enseña, o si no contradice la palabra de Dios lo que el gobierno manda, el creyente como creyentes debemos presentar una subordinación general a los asuntos que el Estado demande de nosotros. No obviamos, hermanos, que habrá cosas difíciles de resolver, como algunas cosas en esta pandemia, pero, hermanos, tratemos de ceñirnos siempre a la palabra y no dejemos que el mundo modele nuestra manera de pensar y de actuar ante la autoridad superior, sino que actuemos siempre con los principios bíblicos, con los principios que Dios ha estipulado en su bendita palabra. Así que, hermanos, nuestra responsabilidad, hermanos, según declara nuestra confesión de fe, es la sujeción en todas las cosas lícitas. En segundo lugar, hermanos, oración ferviente y perseverante por las autoridades superiores. Si así como nos quejáramos del Estado o de las decisiones que toman, oráramos por ellas, creo, hermanos, que viéramos quizás la respuesta que anhelamos y que se alinean a la voluntad de Dios.
No olvides, hermano, que tu responsabilidad no es solo sujetarse, sino orar perseverantemente por aquellos que están en posición de autoridad. La continua oración y ruego por aquellos que están en eminencia es un deber de todo creyente y de toda la iglesia de Jesucristo. Debemos, hermanos, como lo hacemos en nuestra iglesia cada semana, y usted en su vida personal, con su familia, ore por sus gobernantes y las decisiones que ellos tomen. Esa es su responsabilidad ante ellos. Quiero leerles aquí, hermanos, una oración de un hombre piadoso llamado Clemente de Roma. Me llama la atención el hecho que el trasfondo de la oración que voy a leer es la persecución que produjo, una persecución cruenta que produjo Nerón contra los cristianos y que fue seguida también por el emperador Domiciano. Creyentes estaban muriendo, creyentes estaban siendo odiados por las autoridades civiles, estaban siendo hostigados, asesinados, maltratados, y ya podemos imaginar el panorama social de la época. En estos tiempos muy difíciles, donde había gobiernos corruptos, hermanos, miremos y aprendamos de la oración de Clemente de Roma. Leo su oración para ustedes. Esta es la oración, la cual creo debemos imitar, hermanos, cuando oramos por nuestros gobernantes. Dice: guía nuestros pasos para andar en santidad, justicia y rectitud de corazón, y hacer las cosas que sean buenas y agradables en tus ojos y a la vista de nuestros gobernantes. Sí, Señor, haz que tu rostro brille sobre nosotros en paz por nuestro bien, para que seamos resguardados por tu mano poderosa y librados de todo pecado por tu brazo extendido. Líbranos de aquellos que por su error nos odian y hacen daño. Da concordia y paz a tu pueblo y a todos los que moran en la tierra, como hiciste con nuestros padres cuando te invocaban en fe y en verdad con santidad, mientras rendimos obediencia a tu nombre poderoso y excelso, así como a nuestros dirigentes y gobernantes. Dice: tú, Señor y Maestro, le has dado el poder de la soberanía mediante tu fuerza excelente e insuperable, para que nosotros, al reconocer la gloria y la honra que le has dado, nos sometamos a ellos y no resistamos en nada a tu voluntad. Mire lo que este hombre oraba por sus gobernantes, quienes los perseguían. Concédeles por eso, Señor, salud, paz, concordia y estabilidad, para que puedan sin falta administrar el gobierno que le has dado. Porque tú, Maestro Celestial, Rey de los siglos, das a los hijos de los hombres gloria y honor y poder sobre las cosas que hay en la tierra. Te ruego, oh Señor, dirijas los consejos de ellos de acuerdo a lo que es bueno y agradable en tus ojos, para que al ministrar con paz y mansedumbre, con piedad, el poder que le has encomendado, ellos puedan obtener tu favor. Wow, hermanos, es una oración, hermanos, que de alguna forma nosotros los creyentes debemos imitar. Y notemos, hermanos, que nuestro contexto no es como el contexto que estaba viviendo este hombre y la iglesia en su momento. Así que oremos, hermanos, por nuestros gobernantes. Y nuestra tercera responsabilidad, según la confesión de fe, hermanos, es, hermanos, vivamos piadosamente. Aquí voy a leer unas palabras del pastor Jorge Castañeda que me parece muy exhortativa para nosotros en este día. Creyentes quieren ver en sus gobiernos impíos lo que ellos, aún como cristianos,
no están dispuestos a hacer. Es decir, reclamamos al gobierno que haga lo que ni siquiera nosotros podemos hacer en nuestras vidas. Esto sí que es una contradicción. Deseamos ayuda al necesitado, buenas condiciones, buena administración, que no exista corrupción. Pero muchos creyentes en sus familias, en sus propias iglesias y en sus trabajos son tan negligentes que hacen a su medida lo que el gobernante corrupto hace a la suya. Nos quejamos porque los senadores no asisten a las plenarias y a veces nosotros con nuestras actividades imitamos su comportamiento. No vamos a las reuniones del trabajo porque decimos que se va a perder el tiempo, o no vamos a las reuniones de la iglesia, etcétera, etcétera. Somos tan negligentes como nuestros gobernantes, dándonos a entender que la única diferencia que hay entre el uno y el otro es la posición que ocupan en el mundo, no sus motivaciones ni su ética. Los cristianos debemos mostrar al mundo que existen otros valores, unos más altos que aquellos que maneja el mundo y la vida política, pero lo han de hacer principalmente por medio de su manera de vivir. Sí que debemos hablar, ir a través de todos los recursos legítimos, pero jamás se nos olvide que somos ciudadanos primeramente de otro reino y que es esta la ciudadanía que más ha de pesar y que se ha de dejar de ver en este mundo. No conseguimos mucho si denunciamos los ídolos modernos que promueven la cultura y la política, si nosotros ya estamos postrados ante esos ídolos. Por ejemplo, en vano cristianos marchan porque no se cambien los paradigmas de la familia tradicional. No apoyamos obviamente el matrimonio homosexual, ¿verdad? Y algunos cristianos salen a marchar, pero ellos mismos son los que dejan que sus hijos los críe el Estado. No son buenos esposos, no son buenas esposas, y no peleamos y salimos a marchar por hogares, así como lo ha establecido la palabra. Pero nosotros mismos no llevamos hogares bíblicos. Esto es una contradicción. Si nuestras familias no observan la Constitución y los roles bíblicos, son los hogares creyentes ahora mismo se han mundanalizado. La mujer creyente no cumple su rol, el hombre creyente no cumple su rol, no hay hijos en sujeción, y aún así salimos a abogar para que el Estado defienda estas cosas. En vano nos pronunciamos contra el aborto, si al final las familias cristianas también tienen reservas para con la procreación y prefieren algunos creyentes no tener hijos. Hablamos de creyentes viviendo para buscar solo su propio beneficio, sin ninguna consideración ni solidaridad con otros. Esto es más evidente cuando cristianos promueven a otros cristianos al gobierno con el fin de que les favorezca de manera particular. Criticamos la corrupción, pero muchos creyentes votan por otros creyentes por la misma razón que los impíos, para conseguir un empleo, por clientelismo y oportunismo. Y esa es la verdad, hermanos. Como ve, al llegar a las responsabilidades, el dedo que en un comienzo habíamos usado para señalar las estructuras temporales se vuelve contra nosotros y nos presiona. Que el Señor nos conceda gracia y conocimiento para andar en esta patria mientras avanzamos hacia la nuestra, la que verdaderamente es nuestra.
Así que hermanos, que el Señor nos permita, según lo que hemos aprendido frente a la autoridad civil, que con nuestras vidas y asumiendo nuestra responsabilidad y nuestro rol como ciudadanos de esta nación, vivamos primeramente como ciudadanos del reino y podamos, hermanos, con nuestras vidas glorificar a Cristo en todo lo que hagamos, hermanos, y que a través de nuestras vidas Cristo sea magnificado. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que su gracia sea abundantemente derramada sobre nosotros. Oremos. Padre, gracias por todo lo que nos has enseñado, de cuál debe ser nuestra actitud frente a las autoridades superiores. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Pedimos que tu Espíritu Santo obre, transforme y permita que por la meditación de las cosas aprendidas, esto lo podamos atesorar y sobre todo, Señor, podamos ponerlo por obra y por práctica para que Cristo sea magnificado. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de vivir principalmente como ciudadanos de tu reino celestial. Que a través de nuestra vida, Señor, se vea que somos tus hijos y que tú eres nuestro Rey. Padre, queremos pedirte por las autoridades superiores. Señor, gracias por todo el bien que las autoridades hacen a nuestro favor. Gracias porque son una gracia común, la gracia común que tú nos has, que le has dado a la humanidad para preservarnos, Señor, y para mantener el orden. Gracias, amado Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque procuras el orden en este mundo. Te suplicamos para que ellos puedan entender que son servidores tuyos, que puedan asumir y cumplir con ese rol que tú le has encomendado y que ellos, Señor, a través de un buen desempeño, nuestros gobernantes puedan obtener tu favor y tu misericordia. Te suplicamos, Padre, que les des la sabiduría y que tomen, Señor, las decisiones más acordes a tu palabra y a tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos, dándote gracias. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.